Hoy vengo a hablaros sobre la polinización en los cultivos hortícolas bajo plástico. Estamos en la estación experimental de Cajamar, donde os voy a hablar sobre un ensayo de polinización en sandía. La polinización es un proceso de vital importancia porque principalmente lo que producimos son frutas o semillas que dependen de la reproducción de las plantas. Tan solo aquellos cultivos en los que consumimos las hojas o sus frutos son partenocárpicos, la polinización no es relevante. El proceso de polinización es necesario que se produzca correctamente, porque si no, no seremos capaces de obtener estos frutos o semillas en cantidad o calidad suficiente. Sin embargo, aunque el problema de la polinización sí se atiende con mucha atención en cultivos frutales, en los cultivos hortícolas, sobre todo bajo plástico, pues nunca han requerido la atención del agricultor con la importancia que tiene. Pero debe de ser consciente el agricultor de que es tan importante como el manejo del riego, el manejo del abonado o el manejo de las podas. La polinización es el proceso por el cual se efectúa el transporte eficiente del polen de una flor masculina al estigma de la misma flor o de otra flor de otra variedad, con lo cual podremos conseguir ese cuajado de frutos. Ese transporte de polen se puede efectuar, dependiendo de la estrategia de la especie de cultivo, por agentes abióticos como el agua o el viento, o por agentes bióticos, ya sean insectos, animales o incluso pájaros. El 67% de las especies de plantas se estima hoy día que están polinizadas por insectos. El principal polinizador se ha considerado siempre la abeja melífera. Se supone que la abeja melífera es el polinizador principal del 80% de los cultivos, pero la realidad es que en la naturaleza existen muchos otros insectos, no solo Apis mellifera, sino himenópteros o incluso dípteros, coleópteros, que ejercen también este papel. Dentro de este grupo de insectos alternativos, los dípteros, es decir, las moscas, tienen un papel relevante, y sobre todo los dípteros, los sírfidos eristalinos. Se consideran polinizadores importantes en buen número de cultivos. En este sentido, dadas las dificultades que supone la polinización en los cultivos bajo plástico, pues desde hace varios años se plantean en la estación ensayos para evaluar el papel que pudieran tener estas moscas polinizadoras en el cultivo de la sandía, por ejemplo, que presenta serias dificultades. ¿Qué problemas tiene la polinización en un invernadero? Pues el primero y más evidente es que el cultivo se encuentra confinado en un invernadero que no deja acceso a los polinizadores de forma natural, es decir, hay que introducir esos polinizadores dentro. El más habitual normalmente siempre ha sido la abeja, pero bajo las condiciones de invernadero el comportamiento de las abejas en particular y de cualquier insecto pues se ve alterado, porque, como sabéis, el plástico pues también tiene sus aditivos que en muchos casos, dependiendo de las características de ese plástico, pueden impedir la visión del insecto. Es decir, que muchas veces la actividad de la abeja se ve perjudicada porque van a ciegas, con lo cual no trabajan correctamente. También se ve su comportamiento muy alterado por las condiciones. Dentro de un invernadero la temperatura es mucho más elevada y las condiciones de humedad relativa menores, por lo cual se acrecienta la agresividad de la abeja. Entonces, en ciertas condiciones, a veces también la polinización o la máxima floración aparece en días nublados y las abejas no trabajan. Entonces, en esas condiciones asistimos a problemas de déficit de cuajado y de polinización. Por eso se plantea buscar alternativas a este
polinizador principal, como pueden ser o abejorros o en este caso los sírfidos eristalinos. Y en este momento quizás sería interesante apuntar por qué se utiliza tanto la abeja, y es porque la polinización de la sandía requiere altas poblaciones, o sea, un número elevado de polinizadores, porque debe de concluirse en un periodo de tiempo muy corto. Entonces debemos meter colmenas que tienen poblaciones muy numerosas, hablamos hasta de más de 25.000 individuos, porque debemos de conseguir el cuajado en unos 15 o 20 días. Por eso se utiliza mucho más la abeja, por ejemplo, que el abejorro, cuyas colmenas comerciales son mucho menos numerosas. Estamos hablando que una colmena de abejorros puede tener en torno a 500 individuos, nada que ver con una abeja. Lo mismo ocurriría en el caso de los sírfidos. Durante varias campañas, desde 2007, venimos colaborando con Polyfly para primero determinar si realmente los sírfidos podrían ser polinizadores alternativos para el cultivo de la sandía y poder también determinar qué número de individuos mínimos deberíamos de introducir en un cultivo de sandía para alcanzar un cuajado suficiente y que sea viable económicamente. Hemos visto que efectivamente los sírfidos visitan las flores femeninas y masculinas, y aquí hay que decir que el comportamiento de este insecto no tiene absolutamente nada que ver con el de la abeja, en el que ya sabemos que organizan su trabajo, son todo hembras obreras que solamente tienen una función, y es ir a recolectar el néctar y el polen. Cada una se ve de su trabajo y se va a la colmena a llevar estos recursos. Sin embargo, el comportamiento del sírfido es completamente diferente. El sírfido tenemos tanto machos y hembras que viven, hacen la vida completa en el cultivo. No necesitan recaudar ese alimento para alimentar a la prole, sino para alimentarse a sí mismo, y trabajan tanto machos como hembras. También se pelean los machos, es decir, su comportamiento y el modo de forrajeo es distinto. Pero lo que nos dicen ensayos previos es que realmente sí que son capaces de cuajar frutos. Ahora la cuestión va un paso más allá, y lo que debemos de determinar es si es viable económicamente y si realmente puede ser una alternativa para el agricultor. De ahí este ensayo en el que estamos comparando en 3 invernaderos iguales un cultivo de sandía polinizado solo con abeja, que es el control, un cultivo de sandía polinizado solo con sírfidos a una dosis de 30 individuos por metro cuadrado, que hemos visto que da unos resultados no iguales a los de la abeja, porque es muy difícil competir con ella, pero aceptables, y una tercera nave donde creemos que está la opción más viable, que es mezclar tanto sírfidos como abejas, a una dosis de sírfidos de la mitad, 15 individuos por metro cuadrado. En este ensayo lo que pretendemos es evaluar tanto el nivel de cuajado de frutos como la calidad de la fruta obtenida. Polyfly es una startup ubicada en Almería cuya misión es la producción de sírfidos eristalinos. Somos la única empresa a nivel mundial que producimos este tipo de insectos. Los sírfidos eristalinos se utilizan para la polinización de cultivos. Principalmente se han estado utilizando para la obtención de semillas. Sin embargo, en los últimos años estamos poniendo a punto su utilización para la obtención de frutos. Principalmente producimos 2 especies, Eristalis tenas y Eristalinus aenius. En este caso, para los cultivos de primavera, como en este ensayo de sandía, utilizamos Eristalinus aenius porque es una especie ubicada principalmente en la cuenca del Mediterráneo y por consiguiente está adaptada a las temperaturas extremas que se llegan a alcanzar en primavera. Lo que buscamos principalmente en Polyfly es llevar la biodiversidad donde más se necesita.
Por eso creemos que también ampliar la biodiversidad de polinizadores en los cultivos es fundamental. Estos polinizadores pueden llegar a presentar ciertas ventajas frente a los convencionales como abejas y abejorros. Y es que exhiben un bajo nivel de discriminación con respecto al tipo de flor que visitan, a diferencia de las abejas que buscan polen de alta calidad para alimentar a sus crías. Ellos van a visitar tanto la flor femenina como la masculina para buscar tanto polen como néctar, ya que ambos recursos son necesarios para cerrar su ciclo biológico. Son eficaces en un gran rango de temperaturas, desde los 12 hasta los cerca de 40 grados, en el caso de Eristallinus aenius, y permite que continúe su actividad bajo condiciones extremas alcanzadas en los invernaderos. Su actividad no se ve afectada al trabajar en ambientes cerrados y en recintos de superficie reducida, por lo que pueden ser utilizados en invernaderos, facilitándose de este modo su manejo en condiciones especiales del cultivo. No pican, no son agresivas y están libres de patógenos. Son polinizadores especializados en el forrajeo de polen, por lo tanto las visitas son más frecuentes y duran más. Tienen cuerpos muy pilosos al que se fijan los granos de polen y tienen una larga vida, lo que reduce el número de reintroducciones para sus agricultores. En conclusión, el objetivo de este ensayo evidentemente no es sustituir a la abeja, porque es muy difícil llegar a conseguir esos cuajados tan grandes, pero sí es cierto que implementando este tipo de estrategias y combinando sílfidos con abejas podemos llegar a implementar sistemas de polinización que supongan un apoyo en situaciones adversas en cultivos con vectores tradicionales nada más, o también en condiciones ambientales adversas. Lo que se pretende es poder ofertar una alternativa.